Portuguesa, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su espacio Zona Positiva Radio a través del circuito regional de noticias. Estaremos trabajando para todos ustedes en los controles Alejandro Jiménez y que les habla su amigo y abogado Robert Lucena, profesional de la locución 7428. Pido disculpas, el día de ayer no pude presentarme a Zona Positiva Radio por asuntos de salud. Aquí estoy medianamente repuesto para poder llevarles a ustedes información objetiva, veraz y oportuna. Estamos enlazando comunicación con el diputado Alfonso Marquina, quien es representante electo de la Asamblea Nacional. Asimismo es dirigente nacional de la organización política Primero Justicia. Hoy estaremos desarrollando una conversación bastante interesante en temas nacionales, lo que corresponde al reciente anuncio económico del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, sopesar, ya tenemos al diputado, ya tenemos retorno. Bienvenido, diputado Alfonso Marquina, para el circuito regional de noticias, LW 88.9, OK 88.1, Feria 91.9 y por supuesto el espacio Zona Positiva para Portuguesa. Como operadores. Estamos, en un segundo, diputado, estamos corrigiendo unos detalles técnicos para poder sacar audio. ¿Tenemos ya el audio? Bienvenido, diputado. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Roger, por este contacto telefónico y buenas tardes para todos los radioescuchas del Estado de Portuguesa y de la región central de Venezuela. Diputado, iniciemos la entrevista. Quisiera su opinión en relación al asunto de la detención del diputado Requesén. Bueno, como lo he venido señalando reiteradamente, no es la detención, es el secuestro del diputado Juan Requesén. Y esto lo digo porque fue una detención arbitraria, no existía ninguna orden de captura. El gobierno trata de justificar que se trató de una detención en flagrancia, donde todos sabemos que de los supuestos hechos que se le imputan ocurrieron un día sábado y la detención se produjo el día martes, así que si hubo flagrancia, lo capturaron flagrantemente visitando a su familia, a su señor padre, a su señora madre y a sus hermanas. Así que esa es una detención arbitraria, no existe ningún elemento de que justifique o que vincule a Juan Requesén con un hecho de violencia y mucho menos con el que se le imputa. Además, desde el momento de su secuestro, ocurrido un día martes hasta el día de hoy, no se le ha permitido tener acceso a la familia para saber de las condiciones físicas y mentales en que se encuentra Juan Requesén. Sus abogados solo lograron tener contacto con él el día de la presentación ante el tribunal, es decir, que tampoco se le ha podido dar la asistencia legal que garantiza la Constitución de la República. Por lo tanto, Juan Requesén está en condición de secuestrado y se mantiene en una situación de desaparición forzada por parte del régimen de Nicolás Maduro, que hasta este momento no ha habido forma de poder nosotros certificar, ni la familia ni sus abogados, cuáles son sus condiciones físicas y su condición psicológica en la que se encuentra actualmente. Debemos recordar que Juan Requesén es diputado a la Asamblea Nacional y para el acto que se le está imputando y la detención o el secuestro, como usted lo define, necesitaba necesariamente que se le allanara de inmunidad parlamentaria. ¿Qué opinión le merece al respecto? Sí, fíjate que ni siquiera te hice mención de ese tema, que es importantísimo, sino es que a ningún ciudadano común se le puede detener en esas condiciones como se le ha hecho a Juan Requesén. Pero lo más grave, como lo acabas de señalar tú, es que Juan, por su condición de diputado electo por el Estado Táchira, goza de la inmunidad parlamentaria, una garantía constitucional y una garantía democrática en cualquier país del mundo, que lo que hace es garantizar el ejercicio pleno de la función parlamentaria. Por eso los diputados no pueden ser detenidos y en el supuesto negado de la comisión de un delito
tendría que ser autorizado por la Cámara, es decir, por la Asamblea Nacional, de acuerdo a la propia Constitución. Nada de esto se hizo. Esto agrava aún más las violaciones que dentro del proceso constitucional y el debido proceso que establece la Constitución se ha realizado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Menciona en fragancia, la ley penal establece 24 horas y usted menciona prácticamente 3 días a posterior luego de este incidente. ¿Qué impresión? 4 días, 4 días, ni siquiera 3, 4. Así que si hubo flagrancia, era la flagrancia de estar visitando a su familia, porque él fue sacado de manera forzosa de estar visitando a sus padres en una urbanización en la ciudad de Caracas. Muchos videos han corrido a través de las redes sociales de parte del diputado Juan Requesén, uno generando un proceso de confesar ciertos actos en contra del gobierno nacional, así como otros en condiciones inhumanas. ¿Qué opinión le merece al respecto todos estos videos? Sí, esos videos incluso demuestran el trato inhumano que se le está dando a Juan Requesén. Los especialistas, los propios padres y todas las personas que conocen a Juan Requesén han certificado que efectivamente él no estaba en condiciones o a plenitud de sus condiciones físicas y mentales. Incluso se presume que puede haber estado bajo el efecto de alguna sustancia o algún tipo de droga que le deben haber suministrado para que él, en condiciones de no tener control plenas de sus facultades, pudiera declarar algo que lamentablemente hoy, como lo certificó en la audiencia de presentación, él ni siquiera recordaba esos supuestos videos o esas supuestas declaraciones. Es decir, estaba bajo efectos de psicotrópicos. Lamentablemente esto constituye elementos de tortura, de pruebas de que se está siendo sometido a tortura y a tratos inhumanos, y por supuesto nosotros a través de sus abogados hemos solicitado que se le hagan los exámenes toxicológicos, y esto no ha tenido ninguna respuesta ni por parte del Poder Judicial venezolano, y ni mucho menos por parte de la Fiscalía de la República, que pareciera convertirse cómplice de todos estos elementos que son incluso delitos sancionados internacionalmente, a los cuales los abogados ya están recurriendo a hacer las denuncias respectivas, no solo por el tratamiento. Parece que tenemos pérdida de comunicación. Desaparición forzosa por parte del régimen de Nicolás Maduro del diputado Juan Requesén. Hablando de la comunidad internacional, ¿cómo ha sido la acogida en relación a la protesta que se viene desarrollando de parte de la Asamblea Nacional en relación a la detención o secuestro del diputado Juan Requesén? Ha sido de solidaridad absoluta. Con todos los elementos de pruebas que hemos ido consignando, se han venido pronunciando organismos internacionales exigiendo la liberación inmediata de Juan Requesén y que se le restituya sus derechos constitucionales y sus derechos humanos. No solo de organismos como la Unión Interparlamentaria Mundial, que exigió de manera categórica la liberación inmediata, sino también de organismos de defensa de derechos humanos, tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la OEA, así como también al pronunciamiento de gobiernos democráticos del mundo que ante la violación sistemática de los derechos humanos y del régimen democrático en Venezuela se han venido pronunciando, y que en el caso particular de Juan Requesén han tenido declaraciones muy contundentes que esperamos sean en algún momento atendidos por la dictadura que hoy gobierna en Venezuela. Estamos conversando con el diputado Alfonso Marquina, representante de la Asamblea Nacional y, por supuesto, dirigente nacional de la organización política Primero Justicia. Cambiemos de tema. Recientemente el gobierno nacional anunció un paquete de medidas económicas para, según las expectativas del mandatario nacional, reactivar la economía nacional. ¿Qué opinión le merece al respecto? Mira, ese paquetazo, ya conocido popularmente como el Madurazo, no son medidas que vengan a reactivar la economía nacional, por el contrario, todas las medidas son medidas regresivas que lo que van a generar es mayor inflación, mayor desabastecimiento, viene a liquidar buena parte de la producción nacional. Se ha sentido ya de manera
en todo el territorio nacional los efectos de esos anuncios económicos que han traído consigo que la hiperinflación se disparara en casi un 100% de lo que fue el mes de julio al mes de agosto, pasando en 223.1% la inflación, lo cual te da una inflación promedio diaria de más de 4 puntos. Pero además vemos como hoy los anaqueles de supermercados, abastos, están cada día más desabastecidos. Y esto tiene que ver mucho con el cierre de pequeñas y medianas empresas que no tienen cómo soportar todas estas cargas que le ha impuesto el gobierno y que lamentablemente, por un lado, todos los anuncios afectan de manera negativa el costo de producción en Venezuela, pero el gobierno pretende mantener precios controlados, ellos llaman precios acordados, que lo que pondrían es a las empresas a perder a pérdida. Si tú te pones a ver, hablar de 180 millones, de aumentar de 3 millones a 180 millones el salario mínimo, eso son muy pocas las empresas que podrían hacerle frente, sobre todo con el impacto que en materia de pasivos laborales, de prestaciones sociales tendrían para esos pequeños establecimientos de comercio o industrias. Además, una carga adicional en los impuestos, 4 puntos se incrementó el IVA, se creó un nuevo impuesto como es el impuesto a las transacciones financieras. Todos esos impuestos se trasladan directamente al costo de producción y por supuesto tiene que ser también reflejado en los precios de los bienes y servicios. El aumento de la gasolina en un país donde todo se mueve sobre fuera, porque todo en Venezuela, cualquier producto se transporta a través de gandolas, de camiones. Si tú aumentas la gasolina, estás también aumentando los costos de producción y de distribución. Es decir, todos los elementos que contienen el paquetazo conocido como el madurazo son sumamente inflacionarios, y esto sería tanto como pretender apagar el fuego echándole gasolina, y es lo que estamos viviendo hoy día: mayor inflación, mayor desabastecimiento, una ola masiva de despidos, del trabajador, muchos casos porque las empresas cierran sus puertas o los comercios cierran sus puertas, otros porque sencillamente reducen sus nóminas al mínimo para tratar de mantener las Santa Marías abiertas, pero en definitiva está dejando a muchos trabajadores venezolanos sin el empleo estable, sin el sueldo y el salario que 15 y último le permiten atender las necesidades básicas de su familia. Así que esto no puede hablarse como un paquete que busca la reactivación de la economía, por el contrario, este paquetazo, este madurazo, lo que busca es terminar de acabar con el sector económico privado en Venezuela para tratar de generar mayor dependencia, mayor chantaje, mayor manipulación, porque mientras más pobre sea el pueblo venezolano, mayor es la capacidad de chantaje, de manipulación que ejerce el gobierno a través de todos estos mecanismos de control social. Menciona que será afectado lo que es el sector de la mediana industria, pero el gobierno también anunció dentro de sus paquetes un subsidio de 3 meses para cubrir la nómina de los empleados. ¿Qué opinión merece esto al respecto? Bueno, la pregunta es cómo un gobierno que hasta el mes pasado decía no tener dinero para pagarle a las enfermeras un aumento de sueldos y salarios, puede hoy anunciar o ofrecer que no solo va a hacerle frente a un aumento del 6.000% en los sueldos del sector público, sino que además va a subsidiar los sueldos del sector privado. Eso lamentablemente es imposible de realizar, a menos que sea a través de la emisión de dinero inorgánico, que es lo que se ha convertido en el principal factor inflacionario en Venezuela. El gobierno, para hacerle frente a los gastos en bolívares, sigue emitiendo papel moneda sin tener ningún respaldo en sus reservas internacionales, y esto lo que ocasiona es mayor inflación. Así que lamentablemente para el país estas ofertas son inviables y en todo caso terminarían generando mayor inflación, que sería tanto como confiscarle el poder adquisitivo al salario del trabajador venezolano. Pero además, quiero que estés claro, un aumento salarial no solamente afecta a la nómina, sino que también tiene sus incidencias en los gastos indirectos como aportes patronales, pero fundamentalmente
en el cálculo de las prestaciones sociales, de la antigüedad, que como todos saben, ese cálculo es retroactivo, es decir, si un trabajador tiene 10 años prestando servicio en una empresa determinada y tú aumentas el sueldo hoy, tienes que calcularle su antigüedad de los 10 años al último sueldo, es decir, a 180 millones de bolívares. Entonces yo te pido que hagas el ejercicio de un pequeño comercio que tenga 2, 3 trabajadores, que hasta el mes pasado le pagaba 3 millones de bolívares. Hoy tiene que pagarle por esos 10 años de servicio la cantidad de 180 millones anuales. Es decir, ¿cómo puede hacerle frente ese pequeño punto de comercio a tan enorme pasivo laboral que se genera por la irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro? La semana pasada diferentes gremios de periodísticos hicieron o desarrollaron una protesta en la ciudad de Barquisimeto para exigir respaldo de parte del gobierno a los medios de comunicación. En el caso de Portuguesa, actualmente se encuentra sin ningún diario de circulación, el caso Última Hora Regional de Occidente, y cerró recientemente uno de los canales denominado Universal Televisión. A nivel nacional, ¿cómo está afectada el sector informativo, que usted puede manejar esa información de manera clara, objetiva, por su condición y estatus de diputado, de los medios de comunicación en la incidencia del impacto de las medidas económicas? Mira, lo primero que tenemos que tener claro, Roger, es que el peor enemigo que tiene cualquier dictadura en el mundo son los medios de comunicación autónomos, medios independientes, medios libres, porque lo que procuran es precisamente a desinformar al pueblo de Venezuela, y un medio de comunicación independiente, su responsabilidad es informar de manera oportuna y veraz al pueblo. Por lo tanto, es contrario al interés de la dictadura que existan medios de comunicación independientes. Es por ello que utilizan todos estos mecanismos indirectos de presión para provocar el cierre de los medios de comunicación. Por un lado, se les niega a los impresos el papel, la tinta, materia prima que es importada y que el gobierno nacional tiene el monopolio de las importaciones en este país. Por otro lado, a los medios radioeléctricos se les presiona con la censura, la autocensura. En el caso de las emisoras de radio, más del 90% de las emisoras no se les ha renovado el contrato de concesión y mantiene a las emisoras en una situación de ilegalidad que las obliga a silenciarse a su amenaza, pues de que si siguen informándole debidamente al pueblo de Venezuela, serán sencillamente cerradas las puertas de estas emisoras. Esos son mecanismos que se van sumando y que van llevando pues a que muchas de las emisoras hoy día estén cerradas o vayan cerrando, con la intención pues por parte del gobierno de que el pueblo esté desinformado, de que el pueblo no se entere de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Aquí hay amenazas hasta directas. Si tú denuncias el tema del agua, bueno, puede ser cerrada, pero la verdad es que en Lara, en Portuguesa y en todo el territorio nacional, el agua potable no llega a las familias venezolanas. Si hablas del tema eléctrico, entonces también te pueden cerrar. Si hablas de los niveles de desabastecimiento, de angustia que sufre el pueblo de Venezuela porque no consigue la comida o no consigue las medicinas para los tratamientos permanentes, también. Entonces, la solución de este gobierno ha sido la de ir sistemáticamente cerrando a medios de comunicación para tratar de que el pueblo de Venezuela no esté debidamente informado. Si correspondiese hacer una comparación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez por medidas económicas un poco menores a las que actualmente ha implementado el presidente Nicolás Maduro, se generó un estallido social que ha causado que en Venezuela las personas no salgan a protestar y solicitar el resarcimiento de sus derechos. Que tenemos un gobierno sumamente represivo, que ha asesinado a los venezolanos por pensar distinto, que te mantiene presos a ciudadanos inocentes bajo la simulación de hechos punibles, pero que su única verdadera intención es sembrar el temor de los venezolanos o sembrar el temor a los venezolanos en la médula, pues en lo más profundo de su ser. Y lamentablemente, como tú lo señalas, hoy en Venezuela tenemos un caldo de cultivo
con unas situaciones económicas, una crisis social, política, institucional gravísimos y que pueden llevar a un estallido social o a una salida de cualquier otro tipo que por supuesto ninguno de nosotros ni promueve ni desea, porque nosotros ni queremos golpes de Estado ni golpes militares, porque la lucha que estamos dando en Venezuela es por restablecer la democracia. Por lo tanto, no podemos acompañar ese tipo de acciones, como tampoco podemos estar deseando que hayan estallidos sociales o que se produzcan saqueos, porque eso en definitiva, lejos de resolver el problema, lo que hace es agravarlo. Poner a pelear al pueblo con los comerciantes o con los empresarios sería seguir aumentando los niveles de desabastecimiento y los niveles de escasez que hoy padecemos. Pero además, aquí tanto los comerciantes y los empresarios como el pueblo venezolano, el pueblo consumidor, son víctimas todos del mismo mal, de ese mal que se llama la dictadura de Nicolás Maduro. Por lo tanto, aquí el llamado es a protestar, es a reclamar, pero tal como lo establece la Constitución, de manera pacífica, enérgica, sí, por supuesto, pero contra el gobierno, no seguir permitiendo que nos dividan, que nos enfrenten, cuando en definitiva hoy más que nunca lo que necesitamos es la unidad nacional, la unidad no solo de los partidos políticos, sino la unidad también de los trabajadores con sus patronos, la unidad de los comerciantes con los consumidores, la unidad de todos los venezolanos, que en definitiva todos somos víctimas de la actual dictadura. Menciona unidad. Actualmente, ¿cómo se encuentra el proceso de reconciliación de los diferentes factores opositores a nivel nacional dentro de lo que era la antigua Mesa de la Unidad? Nosotros seguimos trabajando en esa dirección. Evidentemente que aquí hay un común denominador. Todo aquel venezolano que crea que la superación de la crisis, tanto en lo económico, social, en lo político y de todo índole que hoy sufrimos, su solución es el cambio de gobierno, estamos obligados a unificarnos. Aquellos partidos o dirigentes que crean en la cohabitación, en la coexistencia, bueno, que terminan de hablarle claro al país y terminan de decir que son chavistas o maduristas. Pero aquí todos los venezolanos, que somos más del 80%, que estamos convencidos de la necesidad de un cambio político, de un cambio de gobierno, tenemos que unificarnos y poner a un lado en este momento las aspiraciones que, por legítimas que sean, individuales o colectivas, no pueden estar por encima de la aspiración de un pueblo, que es la de darle una salida democrática y pacífica a la crisis que actualmente vivimos. En uno de sus tweets aparece que la inflación acumulada es del 34.680.7%. Este diciembre los venezolanos podrán comer hallacas. Mira, lamentablemente los venezolanos ya no solamente hallacas, los venezolanos hoy no pueden comer ni siquiera los productos más elementales de la dieta. Por eso estamos hablando de más de un 70% de venezolanos que han perdido entre 10 y 12 kilos de peso. Estamos hablando que los niveles de desnutrición y de malnutrición ya superan el 55, casi el 60% de la población infantil. Estamos viendo cómo los venezolanos sencillamente no se están alimentando debidamente, y vemos que el gobierno hace anuncios de algunos programas que lo único que llevan, por ejemplo, las cajas CLAT, son algunos carbohidratos, harina, arroz, pero la ingesta, por ejemplo, de proteína animal prácticamente desapareció de la mesa del venezolano. Así que no hablemos de la yaca, hablemos del desayuno, del almuerzo, de la cena, de todos los días de los venezolanos, que lamentablemente no pueden ser cubiertos por la crisis humanitaria que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. Diputado, prácticamente ya para cerrar, para los que nos están escuchando aquí en portugués a través del circuito regional de noticias, ¿sí hay futuro para Venezuela? Yo estoy absolutamente convencido que sí, y esa es la principal razón por la que todos los días salgo a luchar por este país enorme, este país grande, este país rico, que hoy está siendo desgobernado por grupos delincuenciales, por esa cleptocracia que tanto daño le ha hecho al país, que ha hecho que prácticamente una renta petrolera que supera el 1.5 millones de dólares americanos, y que sin embargo
los venezolanos estamos padeciendo la crisis que actualmente padecemos. Así que, por supuesto que hay esperanza. Estoy seguro que esta situación económica y social es insostenible y que más temprano que tarde Venezuela va a obtener ese cambio político que tanto nosotros necesitamos y que además estamos en la obligación de dejarle a nuestros hijos. Diputado Alfonso Marquina, ya para cerrar, ¿la agenda parlamentaria que tiene la Asamblea Nacional para los días seguidos? Para el día de mañana ya tenemos una agenda. Esa agenda va a abordar temas como la pretensión de seguir otorgando concesiones petroleras sin que exista la autorización de la Asamblea Nacional, violando la Constitución, temas como el ejercicio inconstitucional por parte del Procurador General de la República, que no ha sido designado en base a los parámetros establecidos en la propia Constitución. Mañana continuaremos el debate sobre las consecuencias nefastas del paquetazo o del madurazo y abordaremos temas en esa materia que van desde el anuncio de la tasa de actividad económica para el segundo trimestre de este año, y que también abordaremos el tema que tiene que ver con la pretensión de la cubanización de los salarios de los venezolanos, es decir, que prácticamente, de acuerdo al decreto presidencial, todos los trabajadores venezolanos van a ganar el mismo salario, el salario mínimo, desconociendo los méritos, la profesionalización y la antigüedad de los trabajadores. Por eso la agenda del día de mañana es una agenda bastante extensa. También vamos a tener un punto de información ejercido por el diputado Luis Lipa del Estado Apure, donde nos va a señalar la gravedad de los efectos de las inundaciones en ese estado, producto de las lluvias y por supuesto producto de la incapacidad, de la indiferencia o de la indolencia del gobierno nacional, que no ha socorrido, no ha atendido de manera oportuna a los habitantes no solo de Apure, sino de Apure, de Bolívar, de Amazonas, de Monaga, que han sido víctimas pues de estos problemas naturales como son las inundaciones producto de las excesivas lluvias. Diputado, muchísimas gracias por participar en el espacio Zona Positiva y por supuesto a través del Circuito Regional de Noticias. Sus palabras finales para la audiencia de Portuguesa. Seguro, muchísimas gracias y siempre a la orden para hacer estos contactos telefónicos. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el diputado Alfonso Marquina, representante de la Asamblea Nacional y afecto a la organización política Primera Justicia. Con esta entrevista llegamos a la parte final, espero haya sido de su interés. Dios lo permita, el día de mañana estaremos llevándoles o dándoles una nueva entrega de su espacio Zona Positiva. Estuvimos trabajando para todos ustedes en los controles Alejandro Jiménez y que les habló su amigo y abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Lo dejamos con la mejor programación, la del Circuito Regional de Noticias y por supuesto con la mejor emoción del fútbol con Manuel J. Díaz. Se les quiere, chao, chao. CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio. Publicidad. Un convenio internacional que rompe barreras. 88.9 LW y Radio Transmundial se unen para llevarles una extraordinaria producción a través de la Biblia. Y sabe que en el recorrido de hoy vamos a analizar con Samuel Montoya a las 8:30 de la noche, de lunes a viernes, por 88.9 LW, una radio para escuchar.
Casa de los Colchones siempre ha tenido las mejores marcas. Duerma feliz como un bebé. Invierta en un colchón Fórmula Médica. Compre un colchón Certa o Colflex. Casa de los Colchones tiene todas las medidas. Invierta en su salud. Compre un colchón en Casa de los Colchones. Escuche de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Después de la emisión estelar de Noticias CRN, Zona Positiva Radio, con Robert Lucena. Cada entrevista, un punto de vista, por CRN, Zona Positiva Radio. Relec, con más de 1,000 relojes en exhibición en el Centro Comercial Doña Leila, incorpora una nueva promoción, Fiesta de Colores, para realzar la belleza femenina, sombras, labiales, polvo, pestañas, pinturas para uñas, los splash de Victoria's Secret, perfume de mujer, todo a precios razonables. Fiesta de Colores en Relec, Centro Comercial Doña